participar en estas jornadas. Y bueno, nuestro trabajo tiene que ver con el cine nacional. Concretamente trabajamos con la obra de Carlos Sorín, elegimos 3 de sus películas: Historias mínimas, El perro y El camino de San Diego. Y lo que queremos hacer es relacionar, en ese trabajo relacionamos a las películas estas de Sorín con el concepto de road movie. La elección del corpus tiene 2 razones. En primer lugar, nos pareció que conforma un núcleo temporal compacto. Es decir, si imaginamos una línea de tiempo en la que ubicaríamos la obra de Sorín, veríamos que esta empieza en el año 86 con la película del Rey, me refiero a la obra cinematográfica de ficción. En el año 89 continuaría con La eterna sonrisa de New Jersey, y ahí hay un salto hasta 2002, donde va a ser seguiditas historias mínimas, en 2004 El perro y en 2006 El camino de San Diego. Luego un nuevo salto hasta 2009, un nuevo salto hasta 2009 en donde va a venir con otra propuesta que es La ventana, y en 2011 El gato desaparece, y bueno, hasta hoy que está con 10 de pesca, que se estrenó este año. Por un lado, como digo, bueno, conforma un núcleo compacto dentro de su obra filmográfica, y por otro lado es en esas 3 películas donde nosotros encontramos la estructura más clara para relacionar con el concepto de road movie que justamente queremos definir. Para comenzar a hablar de road movie, primero nos remontamos al concepto de género cinematográfico y buscamos referencias en, por un lado, Sánchez Biosca, que va a definir al género cinematográfico como un modelo textual, como un modelo teórico, dice, una abstracción que nos permitiría pensar en las películas, analizarlas. Y por el otro lado también tomamos a Rick Allman, que básicamente lo que va a hacer es expone en su trabajo 10 puntos en los que él va a mencionar las confluencias que hay entre los diferentes estudiosos del tema, con las que él no necesariamente acuerda, pero lo que sí va a dejar en claro es un rechazo a una definición monolítica de género, y va a proponer una visión más dinámica, y esto en nuestro trabajo nos permite a nosotros tener una visión más amplia e incluir no solo los textos, es decir, las películas, sino también el contexto, y poder acercarnos a esta definición que pretendemos, que es la de road movie argentino. En concreto, con el concepto de road movie trabajamos con las investigaciones de Correa y de Ochoa. Estos 2 autores, Correa por un lado nos va a proporcionar la definición de road movie, él la describe como un relato de búsqueda, y también va a decir que el road movie, según su punto de vista, es uno de los géneros más importantes de Estados Unidos, dice él. La mayoría de los autores coinciden en que el road movie surge en Estados Unidos, coincide o lo hacen coincidir con el estreno de Easy Rider en el año 69, pero lo que va a decir Correa es que este origen que tiene estadounidense el road movie pronto va a captar todo el panorama cinematográfico mundial. Por su parte, Santiago Ochoa, tomamos nosotros una investigación que él hace de 2009, en la que básicamente piensa en la aplicación de la categoría de género cinematográfico al road movie, y a la vez se encuentra estudiando el road movie en el cine español. Y a nosotros lo que nos sirve de lo que él propone es que él marca esa necesidad de una reflexión, de una profunda reflexión teórica para pensar el road movie fuera del contexto de los Estados Unidos. Él habla de que es necesario un trabajo individualizado de las cinematografías nacionales para luego pasar a un trabajo comparado. Es en este punto donde ubicamos nuestro trabajo, es decir, en pensar justamente con la cinematografía nacional el concepto de road movie. Y bueno, analizando justamente nuestra cinematografía, vemos que, como un punto que se desprende de esto, ¿no?, que la obra de Sorín no está incluida en la mayoría de los grupos, por ejemplo, en el nuevo cine argentino, al que pertenecería. Nuestra hipótesis derivada con respecto a esto es que la elección estética que él tiene con respecto, o sea, la elección, él elige hacer road movie, tiene que ver con esa no inclusión dentro del nuevo cine argentino. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, por ejemplo, esta frase es difícil de decir, pero a ver si me sale.
es como que es el uso de imágenes que son referencias directas a la política imperante, que no pertenece a la estética del road movie, pero que a la vez hay autores como Aguilar que usan, digamos, para definir justamente al nuevo cine argentino. Explica en parte por qué Sorín no está incluido. ¿Se entendió? Bueno, esa es una de nuestras hipótesis con respecto a esto. Gris, no sé qué. Sí. Bueno, te cambio el micrófono. Bueno, la idea es de por qué podemos afirmar que existe un road movie argentino. Ese género que surgió en los Estados Unidos en los años 60, cuyo eje principal es el viaje, puede anudarse históricamente al surgimiento de nuestra literatura nacional y de las narraciones que dieron origen a la literatura nacional. Adolfo Prieto, en su libro Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, afirma que entre 1820 y 1850 llegaron aproximadamente 20 viajeros ingleses para hacer estudios económicos, para ver si se podía extraer ganancias de las minas, pero hicieron sus informes económicos y a la vez escribieron diarios de viaje, en los cuales se basaron después nuestros primeros escritores nacionales como Sarmiento o Alberdi. Sarmiento incluso cita a estos viajeros ingleses en el Facundo. Voy a leer un poquitito una cita de Adolfo Prieto. La literatura de viajes tiene una existencia de siglos, pero desde fines del siglo XVIII comienza a tener una importancia mayor por el fomento de los viajes, estrictamente comerciales y científicos. Al mismo tiempo, desde el principio del siglo XIX, esta tendencia se refuerza con la aparición de nuevas miradas, de nuevas maneras, transformándose en un género literario muy acreditado y prestigiado, ¿no? Esas nuevas miradas de estos viajeros son también las que van a posibilitar la aparición del cine, del cinematógrafo. Autores, bueno, ya los nombres de Sarmiento y Alberdi citarán a aquellos viajeros, y David Viñas también tiene un texto que se llama Viajeros Argentinos a Estados Unidos, en el que, además de hablar de estos escritores que incluyen citas de viajeros ingleses, nos cuenta los viajes que ellos mismos, que estos escritores mismos hacen, como Sarmiento y Alberdi, y viajan a Estados Unidos y toman a este país como un ejemplo. Si algún país se parecía a la Argentina por su extensión, sus novedades, su poca población y su urgente necesidad de inmigrantes que llenaran un presunto vacío, eran los Estados Unidos. En ese país radicaba el paradigma continental, y incluso Sarmiento esperaba sobrepasarlo, porque nosotros no teníamos, son palabras textuales de él, no teníamos el problema negro. Tiempo después, Alberdi, que no está tan entusiasmado con la cultura norteamericana, dice: todo el país es un rush, las conversaciones, el ferrocarril, el crecimiento de las ciudades, las numerosas sectas protestantes. Ni la Argentina ni yo podemos apurarnos tanto. Me parece que si hay un road movie argentino, lo podemos anclar desde este comienzo de la narrativa argentina, y con estos detalles que marcan estos escritores. Primero, un paralelo, y luego un amoldar el género a nuestro país, ¿sí? No apurarnos tanto, las religiones son otras. Por otro lado, Sorín hace del género road movie el centro de su filmografía. Podríamos discutir de algunas películas si lo son o no, como La Ventana o El gato desaparece, pero tenemos la teoría de que El gato desaparece no es una road movie, porque una de las características de los personajes de los road movies es ser rebeldes, es ser borders, o gente que quiere irse de la ciudad a la naturaleza,
Y en esta película, El gato desaparece, Sorín se enfoca en la clase media argentina, que está cómoda donde está. O sea que en esa película no tendría sentido hacer una road movie. Sí hace una película de suspenso hitchcockiana, en la cual aparece en una escena, ¿sí? Y es como otro paralelo que hace con la cultura norteamericana, trayéndolo a Buenos Aires. Respeta la forma narrativa de este género, los diversos planos, los lugares típicos, los personajes, que como ya dije son antihéroes, la salida del grupo familiar y la rebeldía frente a los mandatos, pero sí pone las variaciones en que los personajes no salen de una gran ciudad a otra, sino que son más bien personajes de lugares casi desconocidos para la gran mayoría, sin vehículos, no tienen vehículos propios que sean una extensión de su cuerpo. A veces el vehículo es un par de zapatillas, como vimos en alguna escena. Entonces pueden viajar en colectivo, en camión, no manejan su propio vehículo, hacen dedo, y además también los viajes no son de un héroe o una pareja, sino que hay viajes entrecruzados. En Historias Mínimas hay viajes entrecruzados y personajes que se desconocen y que se van cruzando, ¿sí? Además, en el género road movie habría un final trágico que Sorín cambia por un final esperanzador, en el cual los personajes adquieren nuevos conocimientos y retornan a sus vidas de todos los días con un enriquecimiento. Sorín aporta una visión particular, aporta una visión particular, logrando poéticamente señalar aspectos de nuestro país y su gente, y colocando este género cinematográfico extranjero en la misma ruta creativa de los relatos que dieron forma a la narrativa nacional. Me pareció importante no solo hacer el paralelo desde el inicio del road movie en Estados Unidos, sino que también irnos más atrás en nuestra historia y ver que los relatos de viajeros están en el centro de nuestra cultura y probablemente en el centro de toda la cultura americana. Bien, terminé antes. ¿Querías comentar algo más? El siguiente grupo está conformado por Eddie Baez, Cecilia Obertas y Violeta Matucci.